Dicen que los números nunca mienten, pero ¿y si detrás de todos esos balances y números perfectos se esconde un abismo? Hoy, en el episodio Detrás del Balance de tu serie favorita Mercados de Pasión, exploramos cómo el análisis fundamental puede ser la clave para detectar oportunidades o el camino directo a la ruina. Una nueva lectura, una decisión apresurada y tú, capital, se desmorona en un suspiro. ¿Realmente sabes interpretar lo que el mercado te está diciendo? Acompáñanos mientras desglosamos los secretos ocultos de los estados financieros y revelamos las trampas más comunes y sobre todo aprendemos a protegernos en un mundo donde no todo es lo que parece. Episodio Detrás del Balance. Estrategia o engaño. Y si te perdiste el episodio pasado, recuerda, corre a verlo. Y por eso nunca habías visto alguno de nuestros videos, esta es una serie exclusiva de Acción Latina. Y yo soy Ana Becoa, su narradora, trader, financiera, economista mexicana y fundadora de esta gran comunidad. Empezamos. Ahora, una cosa que mencioné es que vamos a profundizar en el análisis fundamental, pero primero quiero abordar algunos criterios adicionales. Estos son algunos de los criterios para seleccionar acciones, ¿ok? Entonces, número 1, un OPI reciente. Las OPIs, ofertas públicas iniciales, las IPOs en inglés recientes, y los splits inversos recientes. Esto te lo voy a explicar. Un split inverso tiene el efecto de reducir el número, escucha, de acciones disponibles para negociar, el float. Lo que sucede es que estas empresas salen a la bolsa. Así que primero empecemos con las OPIs. Las OPIs son nuevas ofertas que acaban de salir a la bolsa, son empresas nuevas que están en la bolsa, y las OPIs recientes pueden ser fuertes para operar porque una empresa comienza a cotizar el primer día y a veces sube un poco y luego generalmente baja, y después lo que suele ocurrir es que tienes este apretón a través de nuevos máximos y llegas a máximos históricos. Entonces sube el primer día el IPO cuando entra a la bolsa, luego baja y luego llega a máximos históricos. Esto ha sido cierto y se ha visto repetidamente para casi todas las grandes OPIs, ¿ok? Como algún día fue Facebook, Alibaba, Airbnb. Tienen su subida inicial, retroceden y luego tienen de nuevo este repunte a máximos históricos hacia arriba. Así que si yo veo una acción que cumple con todos estos criterios, como te digo, los del episodio pasado, y compruebo que es un OPI reciente, voy a pensar, ok, esto es un Venus, esto es incluso mejor. Y si veo que es un split inverso reciente, un split inverso reciente ocurre cuando una empresa sale a la bolsa, baja, sube, y luego comienza a vender bajando más y más hasta llegar casi a 10 centavos por acción. Cuando está a 10 centavos por acción, a menos de $1, es muy malo, a menos de $1. Y para mantener el cumplimiento con la bolsa, no pueden estar por debajo del $1 por acción. Esto es muy importante. Son diferentes las penny stocks a la small cap, que eso es algo muy claro que tienes que decir. Cuando permanece una acción por debajo del $1, te van a desenlistar al mercado OTC, donde está la mayoría de las penny stocks. Entonces, lo que hacen estas empresas es un split inverso. ¿Qué quiere decir esto? De 10 a 1. O digamos, de 20 a 1. ¿Qué quiere decir? Al día siguiente, las acciones van a estar en $2, no en $10. Y el número de acciones disponibles a negociar van a ser más, ¿ok? Digamos que salieron a la bolsa y vendieron 10 millones de acciones en la OPI, en el IPO, o la OPI en español. Que cuando salen dicen, yo tengo 10 millones disponibles a la empresa. Si eres dueño de los 10 millones de acciones y baja 10 centavos por acción, pues estás muy triste. Pero si hacen el split inverso, al día siguiente la acción va a costar $2 y te vas a emocionar, pero no, te das cuenta que ¿dónde están tus 10 millones de acciones? Ahora se convirtieron en 500,000 acciones. Subieron de valor para no desenlistarla de la bolsa y salirse del OTC, pero
tus acciones van a ser menos el número de acciones dividido por el ratio. Así que el precio sube y las acciones bajan. Y esto significa que ahora la empresa tiene un float o una cantidad de acciones a la venta de 500,000 acciones, no de 10 millones. Esto significa que cada vez que una empresa hace un split inverso, el float baja. Lo que significa que podría pasar de 20 millones a 1 millón. Y de repente la acción encaja dentro de nuestros criterios. ¿Por qué? Porque ya está menos acciones de los criterios que hablamos en el episodio pasado, ¿ok? Y esto se debe específicamente al split inverso reciente que hicieron. Así que es una acción que normalmente no habríamos operado si no hubieran hecho el split. Pero ahora está entrando en nuestro rango de tener potencial para alcanzar máximos históricos, número 2 o 3. Cuando una acción está en máximos históricos, lo llamamos blue sky o cielo azul en español. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada arriba de tu gráfica. No hay resistencias por encima de ello. Lo que puede ser una configuración particularmente fuerte para continuar y un fuerte impulso alcista. Entonces las IPOs o las ofertas públicas iniciales OPs con split inversos recientes y máximos históricos son 3 criterios bonus que te doy del episodio pasado. El volumen de un día anterior de 100,000 acciones es muy importante e interesante, porque si el volumen es menor al día de ayer, hoy tiene un gran volumen, entonces inmediatamente vas a tener un volumen relativo muy alto, arriba de 5. Y un volumen relativo más alto generalmente lleva a mayores movimientos porcentuales. Así que estos son criterios bonus que te doy para un bono de partida importantísimo. Para que te fijes, si no has visto el episodio pasado, vayas a él y recuerdes cuáles son mis criterios esenciales para operar las acciones de small caps y agregarle estos bonos. Y ahora sí, continuamos con este episodio de mercados de pasión y el análisis fundamental. Ahora vamos a hablar del análisis fundamental. Mi flujo de trabajo diario comienza con el paso 1 de mi estrategia, que es encontrar una acción que esté en movimiento. Y luego fácilmente revisando mis escáneres y analizando cada una de las acciones que aparecen y acercándome a las que cumplan con mis 5 criterios de selección, y alguno de los criterios, si está adicionales bonus que no lo necesito, es como un bonus, los que acabamos de ver. Generalmente mis mayores ganancias diarias provienen de las 3 o 4 acciones con mayor porcentaje de ganancia en el mercado. Así que ya sé que por el simple hecho de estar entre las 5 primeras, es más probable que tenga éxito operando una de estas. Ahora solo tengo que determinar cuál es la que más me gusta. ¿Y cómo determino? Vámonos al escáner. Ok, estamos en el escáner, como podemos ver acá, y te quiero compartir cómo es que yo lo busco. De este lado, este es un escáner que nosotros compartimos dentro de la comunidad de Acción Latina, pero hay muchos escáneres que puedes encontrar en YouTube, ¿ok? Entonces, de este lado tenemos a los ganadores. ¿Qué es lo que me fijo? Aquí viene el símbolo, el ticker, la empresa que es la número 1 según el escáner en volumen y movimiento. Pero que esté en la número 1 de la lista no quiere decir que es la que voy a operar. ¿Por qué? Me tengo que fijar en varias cosas en los criterios que hemos hablado. Uno, que esté arriba, en mi caso, de $2 para ser exacta, o arriba de 1.25. Abajo el dólar no me gusta por lo que acabo de explicar de las penny stocks. Aquí viene el flow. Me gusta que esté por abajo de los 10 billones de acciones. Este es bastante grande. Entonces, es una de las cosas que me fijo. A veces 23 también lo opero, pero es una middle cap y se va a mover mucho más lento, ¿ok? Luego me fijo en el change to close, en el porcentual ganar de ayer a hoy. Siempre les he dicho que mínimo busco un 10%, ¿ok? Entonces es de las cosas que me fijo. Y luego me fijo en el relative volume, que esté arriba de 5. Este no me gusta porque está abajo de 0.75, aunque cumple con todo lo que les digo. Entonces me gusta que esté arriba de 5 de relative volume. ¿Ok? Esto es importantísimo. Y ahora que el volumen también sea histórico, arriba de 10 millones de preferencia. Entonces, así es como veo el escáner como tal. Por acá ya tenemos otras cosas, pero solamente nos vamos a enfocar en esto. Y siempre estudio que las acciones tengan noticia. Y aquí puedo buscar las noticias que hay. Si no tiene noticia como tal, prefiero no meterme
en ellas. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil que se mueva como busco. Ok, imaginemos que la noticia es sobre una adquisición. Este archivo se llama Schedule 13D y es una adquisición, lo que significa que esta empresa ha reportado la compra de, no sé, de millones de acciones, lo cual puede ser una cantidad significativa considerando que hay relativamente pocas acciones disponibles para negociar. Cuando vemos algo así, nos indica que hay algo que esta empresa ve positivo en estas acciones y es un voto de confianza importante. Si esto fuera un inversionista activista conocido como Warren Buffett, la gente probablemente le daría mucho más peso. Pero al ser un inversionista poco conocido, hay que tomarlo a veces con cierta cautela y esas pueden ser noticias que vemos ahí. Sin embargo, la noticia fue suficiente para causar probablemente un incremento del precio, ¿ok? Que subiera de 3 a 4 y de a 4 a 4.50. Tenemos que reconocer cuando se mueve una posición así y cuando una empresa grande está comprando acciones y debemos preguntarnos, ¿qué saben ellos que los traders regulares como tú, como yo, no sabemos? ¿Qué información tienen que les hace pensar que es un buen valor a este precio esta empresa y que están interesados? Y solo podemos especular, pero debemos asumir que saben algo. Por esta razón, otros traders piensan, si ellos parecen que saben algo, deben saber mucho más que yo y por eso entro. Así que deciden, como te digo, entrar y de repente las acciones comienzan a subir y a tener volumen. ¿Por qué? Porque hay esta noticia donde hay una adquisición de muchas acciones por una empresa o por un inversionista. Y recuerden que nuestras compras no se ven reflejadas, pero cuando son millones de acciones se ven reflejadas como noticia y se tienen que ver reflejadas. Hay varios archivos diferentes a los que voy a prestar atención y vamos a ver en este sitio que te voy a enseñar lo siguiente. Vamos mejor a la pantalla para que me entiendas mejor, ¿ok? Ok, los documentos que analizaremos son el 10Q y el 10K, que son informes trimestrales y anuales, ¿ok? El Q es para trimestral y el K es para anual, ¿ok? También vamos a revisar los archivos 13G y 13D y los formularios 4 y algo súper importante que yo ya había hablado de esto antes. Son los registros de oferta, los que compran las acciones de los que hablamos hace rato. Shelf Registration, que son S1 y S3. Ok, estamos en la pantalla en algo súper importante, BAM-SEC. Aquí es donde podemos ver muchos archivos y revisarlos, ¿ok? Aquí los reviso comúnmente. Ahorita estoy en ONCO, ONCO, que es un ticker que estuvimos operando estas semanas, ¿ok? Tuvimos el archivo que salió, veamos, el 13D, aquí está, el 13D, ¿ok? Que fue una participación importante, aquí podemos ver, de Christian Broholm, que había comprado 433,000 acciones, ¿ok? Entonces esto es algo muy, muy importante, que quiere decir que representa el 5.23% de las acciones actuales, y por eso sale este informe, este 13D. Nosotros si compramos poquitas, no, pero cuando estás arriba del 5% del total flow se tiene que reportar ante la SEC, ¿ok? Entonces este es un archivo muy importante y aquí podemos ver también el 10Q, vean, aquí el 10Q, el 10Q, el 10Q, que aquí dice que terminó el 9 del 30, y en el 10Q, que es el último informe trimestral de ganancias, lo que típicamente yo hago cuando abro una acción por primera vez es que yo no reviso estos archivos en absoluto. Primero abro la acción de ONCO, por ejemplo, en mi escáner y en mi gráfica, y la opero esta mañana. No estoy revisando estos archivos y consultándolo. Te estoy mostrando porque creo que es útil conocer esa información, pero en realidad yo no lo hago en la mayoría de las operaciones, más que cuando, no sé, veo algo que se esté moviendo mucho, pues a veces la noticia tarda en salir y lo busco por acá. Pero cuando yo llego al punto de revisar el 10Q, que como te digo son el último informe de ganancias trimestrales, lo hago porque empiezo a preguntarme si esta acción va a continuar subiendo, ¿no? Si va a continuar subiendo hoy, si es que ya subió un 50%, ya va a llegar al 100, al 200 o al 300, o que una acción tiene un riesgo de desplomarse. Y esa es una pregunta que debo hacerme una vez que la acción se infla realmente y comienza a subir más y más. Y si llega a cierto punto es como, ok, me voy a
preguntar por qué está llegando a cierto punto y entonces me meto a esto. Pero esto quita muchísimo tiempo. Entonces nada más te estoy enseñando porque aquí está todo lo que hablamos y son las cosas que nos debemos de fijar si hay. Lo que te enseñé en el pizarrón para que lo anotes. Las otras cosas no importan realmente, pero esto es un buen análisis fundamental y aquí podemos saber las cosas más importantes, ¿ok? Ok. Y lo más importante que te quiero decir es que tú puedes ver todo aquí y en este file que es el form, el DSQ, podemos ver muchísimas cosas, ¿ok? Sus ganancias, sus pérdidas, etcétera. Cuando yo reviso los informes trimestrales, se puede leer mucho sobre las empresas en estos archivos, pero una de las cosas que analizo es su balance general consolidado. El balance general, que es el consolidado, nos muestra cuánto efectivo tienen disponible, por ejemplo, total assets, el cash que tiene, todo lo que tiene y básicamente la cantidad de dinero que tienen disponible, básicamente la cantidad de dinero que tienen a la mano. Observo el efectivo. Aquí dice el cash que actualmente tienen, y luego puedo ver los activos corrientes totales, el total de current assets, y también puedo ver, en esto incluye pues los gastos preparados, cuentas por cobrar, etcétera, y cuántos activos actualmente tienen. Esto es lo más importante que debemos de ver, cuántas accrued expenses tienen, y el revenue, el gross profit que están teniendo, $105,000, etcétera, ¿ok? Entonces, esto te puede ayudar muchísimo, pero no afecta claramente, eso sí te lo puedo decir, en tu operativa. Si tú sabes operar, estas son cosas extras que puedes saber, pero no son lo más importante. Podemos observar los pasivos, que son los préstamos que tienen, las deudas y las obligaciones que tienen, y por supuesto los activos y los pasivos que lo equilibran, y luego pues podemos ver, como te digo, su profit, su ingreso. Y la razón por la que veo sus ingresos, que eso sí me interesan, cuánto por ejemplo ha perdido también, está ganando mucho dinero, tiene un beneficio neto, tiene una pérdida, por ejemplo, en este caso podemos ver que tiene una pérdida de $5,000, ¿ok? Entonces es muy importante saber dónde lo podemos encontrar la información. Más sin embargo, en mi estrategia yo no me baso en el análisis fundamental. Hay muchos otros traders de small caps que se basan muchísimo en el análisis fundamental y les funciona muy bien. En mi caso, a mí no me funciona muy bien, pero es importante que lo sepas. ¿Por qué? Porque tú no te estás durmiendo con las acciones, ¿ok? Es muy importante que tengas en claro esto. Tú no estás durmiéndote con las acciones, ¿ok? Son empresas que les sacas volatilidad y chao. ¿Pueden moverse por esta información? Sí, pero tú te estás subiendo ya al movimiento y eso es lo más importante. Hay otros mentores de acción latina, de small caps que usan mucho el análisis fundamental. A mí, en lo particular, me da grandes resultados enfocarme más en la gráfica y en lo que está diciendo la gráfica, porque al final es la reacción de la gente lo que nos importa, que impulsa a que estas acciones se muevan. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que una empresa vaya en números negativos? Necesitan recaudar dinero. ¿Y cómo recaudaría dinero una empresa pequeña como esta? Lo harían vendiendo más acciones, lo que es una forma de dilution. Si has seguido, por ejemplo, GameStop, sabrás que como empresa han estado vendiendo muchas acciones. De hecho, han vendido cerca de $5,000 millones en acciones. Es como tener la capacidad de imprimir dinero, ¿ok? Literal, dices, ¿quieres comprar 1 millón de acciones a 5? Son $5 millones. ¿Y quieres imprimir otro millón? Son otros 5 millones. Y así sucesivamente, hasta que recaudan $50 millones. Esto es lo que hacen muchas pequeñas empresas, muchas small cap, como lo han hecho GameStop. GameStop lo ha hecho a una escala sin precedentes. Han vendido $5,000 millones, como te digo. Y eso le ha dado una enorme reserva de cash, de dinero en efectivo que pueden usar para hacer muchas cosas diferentes, ¿ok? Podrían convertirse en algo similar a Berkshire, ¿ok? Donde invierten en diferentes empresas y podrían llegar a un punto donde GameStop gane más dinero con esos $5,000 millones, ¿ok? De hecho, ya ha estado sucediendo porque aunque están operando con pérdidas en sus operaciones regulares, los miles de millones están generando intereses, ¿ok? De hecho, serían una empresa más rentable ahora mismo si cerraran
todo lo que están haciendo actualmente y solo ganarán los intereses de ese efectivo que han acumulado por dar más acciones a la venta. Pero una empresa más pequeña, como la que vimos, no podría vender acciones por un valor de 5,000 millones, porque no habría suficientes compradores, no les interesa, no es tan grande como GameStop, aunque sí podrían vender acciones por un par de millones de dólares. Para que una empresa pueda vender acciones en el mercado abierto, debe haber presentado lo que se llama un registro de oferta, ¿ok? Un shell offer, ya que a través de ese prospecto inicial o mediante una oferta secundaria, lo cual notifica a todos los accionistas que esta empresa tiene intención de recaudar capital porque está en números negativos. ¿Me explico? Esto fue un poco confuso, retómalo y vuélvelo a ver. Y vas a ver que me vas a entender perfectamente con peras y manzanas. El problema de emitir más acciones es que disminuye el valor de cada acción existente. Y esto es un problema. Esto es una especie de negocio de confianza donde si la gente sigue confiando en el futuro de la empresa, como los accionistas de GameStop, seguirán comprando la acción, aunque la empresa esté vendiendo y vendiendo acciones activamente. Con muchas de estas empresas más pequeñas de las small caps, el mercado no es tan favorable para seguir vendiendo acciones constantemente. En cierto punto, la gente deja de comprar. Y si la acción cae por debajo de $1, recuerden que ya no cumplirá con los requisitos de Nasdaq o de la Bolsa de Nueva York, lo que forzaría a la empresa a hacer una división inversa de acciones. Y esto es muy importante y es lo que expliqué. Cada vez que la acción cae por debajo de $1, hacen una división de acciones que empuja al precio por encima del dólar, ¿ok? Y luego vuelve a caer a $1. Y entonces hacen otra división de acciones y vuelve a caer debajo del dólar. Y así sucesivamente una y otra vez. Casi parece un código de trampa, poder permitir que tu acción siga cayendo perpetuamente. Y en cierto sentido lo es. Es un mecanismo un tanto injusto en el mercado, pero que le sacamos mucho provecho nosotros. El split inverso es lo que se le llama el split inverso. Dar y dar y dar y dar más acciones a la venta. ¿Para qué? Para recuperar y recuperar capital cuando estás en números negativos. Nosotros le sacamos mucho provecho a esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque levanta la acción, pero cae y tú ya no estás dentro. ¿Se me están siguiendo? Funciona así. Si una acción comienza en $10 y luego baja a 10 centavos y hacen una división inversa, un split inverso de 20-1, ¿qué va a hacer? Va a subir el precio a 2, pero luego tienen que multiplicar esto por 20. Entonces calculan 10 por 20, 200, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Hay más acciones para mantener la consistencia del gráfico, ¿ok? Se ve igual, solo que el punto de inicio sube a ese múltiplo llegando a 200. Luego hacen esta división porque necesitan más y digamos que es un 100-1. Entonces ahora tienen 20,000 acciones y hacen otra y llegan a 400,000 y así sucesivamente. Pero esto hace que el precio parezca que sube más y más alto en el gráfico, pero lo que realmente permite es que las acciones sigan y sigan cayendo más abajo. ¿Me explico? Entonces esto no es bueno. Ahora, bien, me equivoqué. Ahora también, a los reguladores no les encanta esto y podrían cambiarlo en algún momento, pero mientras tanto tenemos la acción como la que vimos Onco. Y cuando yo me senté esa mañana que lo operé y realicé mis primeras operaciones, no me preocupaba si tenía una oferta registrada o no, un offering. Lo que sabía en los primeros momentos era que esta acción cumplía con los criterios que a mí me interesaban de la acción. Tenía un catalizador, que era la presentación del formulario 13, estaba subiendo, así que me dije, esta es una acción que me interesa, hay oportunidad aquí. Durante los 5 o 10 minutos tuve un alto grado de convicción de que iba a subir más, pero una vez más que avanzamos un poco más en la apertura y en la jornada del trading, empecé a preguntarme si llegaría a 7, 8, 9, 10 dólares por acción. Fue entonces cuando me dije, ok, voy a revisar los informes. Y cuando vi la posición en efectivo y su estado de pérdidas y ganancias, pues dije, hasta aquí llego. Pero eso era por mucha ambición, porque con 1 o 2 operaciones fuertes en las small caps, no necesitas ni revisar esto. Y esto es a lo que voy. En los estados financieros los ocupan muchos traders. Muchos traders
para saber un poco más a fondo. En mi estrategia no lo necesito. Lo necesito para las inversiones a largo plazo. Realmente mi operación no la baso en el análisis fundamental y muchos accionistas de nuestra comunidad tienen enormes ganancias. El análisis fundamental es más útil para opciones y acciones a largo plazo. Como trader activa a diario, podría operar literal y lo opero sin hacer ningún análisis fundamental, siendo totalmente honesto. Incluso si solo me fijo en las noticias de hoy o en un catalizador nuevo, sin siquiera leer el catalizador probablemente estarías bien. Pero creo que definitivamente es importante que entiendas algunos conceptos básicos como los que vimos hoy del análisis fundamental y comprender cómo funciona esta relación de oferta-demanda y el offering, que sí es importante, porque hay algunas de estas empresas que están inclinadas a vender acciones en el mercado abierto. ¿Para qué? Para tener más capital. Y cuando venden estas acciones a través de estas ofertas, pueden crear una cantidad tremenda de ventas, como definitivamente lo vimos en GameStop. Así que es bueno poder entenderlo porque nosotros le sacamos a eso mucho provecho. Como hemos visto hoy, el análisis fundamental puede revelarnos verdades incómodas sobre las empresas que parecen prometedoras en la superficie. Pero la historia no termina aquí. Para esta estrategia no es necesaria. Para esta estrategia lo más importante es el gráfico. Y en nuestro próximo episodio nos sumergiremos en el verdadero arte del trading diario, el análisis técnico. En un episodio más de Mercados de Pasión. En el episodio siguiente, patrones de traición, descubriremos por qué los patrones en las velas japonesas y en los indicadores técnicos son la verdadera herramienta que todo day trader debe dominar. No te pierdas el próximo episodio donde el mercado revelará sus secretos más profundos. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvides darle like, seguirnos y suscribirte, más bien. Chao.